Y el último ejercicio de la serie es rotación de caderas, ¿sí? O circunducción de caderas. Ahí va, palabra difícil. Entonces, este es un ejercicio también que viene de la práctica del segundo nivel de Cine Chikung. Es el ejercicio que sigue a continuación de el que hicimos antes, que es arquear el cuerpo, agachar el cuerpo, arquear la espalda, ¿sí? Entonces, este otro ejercicio también, ¿sí? Es de la segunda nivel. Si lo quieren ir a ver el video de segundo nivel, pueden ir, les va a servir. Vamos ahora, lo voy a explicar acá en este video también, este ejercicio. Entonces, en el segundo nivel de práctica, este ejercicio es muy importante, además de todos los beneficios y todos los efectos que vamos a ver, es porque es una transición entre el entrenamiento de la parte superior del cuerpo a la parte inferior del cuerpo, ¿sí? Para esta serie es importante porque este ejercicio nos ayuda a concentrar y llevar el chi al dantian inferior y de ahí a nutrir todo el cuerpo. Los requerimientos de postura para esta sección, para este ejercicio, para este método son los que vamos a ver ahora. Vamos a dividir el ejercicio en dos partes. Primero la rotación y después el balanceo. Entonces, la rotación. Primero, este ejercicio, ¿no? Terminamos y lo hacemos a continuación de, hacemos toda la secuencia uno tras de otro. Terminamos aquí, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es abrir las piernas, los pies, de modo que los pies estén paralelos, ¿sí? Y vamos a bajar un poquito el cuerpo de modo de aliviar la tensión en las caderas y que el movimiento sea más fácil. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un movimiento circular con la cadera. Entonces vamos a llevar hacia adelante, hacia el costado, hacia atrás, hacia el otro costado, hacia adelante. ¿Sí? Rotar. Vamos a hacer al principio, cuando recién arrancan, vamos a hacer un movimiento grande. Sí, lento y grande, relajado. Tratamos de sentir. Van a notar también que un lado del cuerpo por ahí está más tenso que el otro. Puede ser que los huesos le hagan algún sonido. Cuando estén haciendo este movimiento es normal. No se asusten. Cuando cambien de dirección también pueden notar que se siente distinto, es más fácil, es más difícil, es normal. Simplemente nótenlo y noten el progreso a medida que trabajan este ejercicio, ¿sí? Entonces a un lado y después al otro, lo mismo. Rotamos la cadera, el movimiento como dije antes, ¿no? Es adelante, a un lado, atrás, al otro lado, adelante y tratamos de hacerlo circular. Tratamos de cuando hacemos este movimiento, el cuerpo se mueva entre estas áreas, ¿verdad? Entre el centro del pecho y la pelvis más o menos. Obviamente la cadera, la cintura, digamos. Entre el centro del pecho y las rodillas es lo que se va a estar moviendo, ¿sí? El resto del cuerpo, del pecho para arriba, de las rodillas para abajo, tratemos de que esté quieto, ¿sí? Y obviamente concentrado aquí. Esto es lo que estamos moviendo. ¿Por qué esta aclaración? Porque un error común de esto es hacer esto, ¿sí? Entonces aquí, haciendo esto, no estoy moviendo la cintura, ni la cadera, ni el coxis, ni nada. Estoy moviendo desde las rodillas y las piernas. Entonces esto no sirve. El movimiento de las rodillas para abajo, quietito. Y nos enfocamos aquí. Aquí está el movimiento. ¿Sí? Entonces, cuando estamos haciendo este ejercicio, la mente la vamos a llevar desde el principio. Arrancamos ahí, en el centro. La mente está en la punta del coxis, ¿sí? Y es la punta del coxis que dibuja un círculo en el piso. Eso es lo que tenemos que
imaginar o tratar de hacer que con la punta del coxis estamos dibujando un círculo a un lado y después al otro. ¿Sí? A un lado. Entonces, hacia adelante, a un lado, voy dibujando un círculo con la punta del coxis. ¿Sí? Lo pueden hacer lo más lento que puedan, pero vayan ajustando la velocidad, lo que les quede cómodo. ¿Sí? Pero esta es la idea. Desde la punta del coxis me muevo y dibujo un círculo. O trato de dibujar un círculo. A un lado y al otro lado. Entonces, esta es la rotación. ¿Sí? Entonces, después vamos a ver, después de la rotación, volvemos al centro y vamos a hacer balanceo. Es decir, volvemos al centro y ahora la punta del coxis va hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante. ¿Sí? Los voy a mostrar de costado. Adelante, atrás. Cuando voy adelante, empujo desde los glúteos lo más que puedo, después un poquito más, como queriendo llevar adelante y arriba. ¿Sí? Adelante y arriba. Y después atrás, atrás y arriba, como queriendo conectar la punta del coxis con este espacio entre los omóplatos. ¿Sí? Presiono. Van a sentir como una tensión en esta zona. La zona de Migmen y dos puntos que están al costado de Migmen, también relacionados a la energía del riñón. Entonces, tienen que sentir esa tensión, esa presión. Y hacia adelante. Y ahora expando Migmen. Ahí contraigo. O sea, comprimo, no contraigo. Comprimo. Y ahora lo expando, lo relajo, lo elongo. Y comprimo y elongo. Comprimo y elongo. ¿Sí? Entonces, estos no tiene, digamos, pueden hacerlo todas las veces que quieran, no hay una limitación en cantidad de veces. Si quieren un número, pueden hacerlo 9 veces. Pero realmente no es tan importante, pueden hacerlo todo el tiempo que quieran. Es un muy buen ejercicio. ¿Sí? Entonces, ese sería los requerimientos de postura de esta práctica. Los niveles de práctica de este ejercicio de rotación de caderas, ¿sí? Entonces, al principio, como mencionaba antes, ¿verdad? Al principio, el movimiento que vamos a hacer es amplio, ¿sí? Y la posición, podemos bajar el cuerpo. Cuando bajamos el cuerpo, libera tensión en esta área, en la área de la pelvis, la cintura, la cadera, de modo que este movimiento circular es más fácil. Si yo lo hago con las piernas estiradas, va a ser un poco más complicado hacer el movimiento, ¿sí? Entonces está bueno flexionar un poquito las rodillas como para aliviar la tensión en la cadera. En la segunda etapa vamos a tratar de usar menos fuerza, ya cuando esto nos resulte fácil y se empiece a aflojar un poco el movimiento, vamos a usar menos fuerza muscular y ahora el movimiento va a ser más pequeño. O sea, si lo viésemos desde afuera, es casi imperceptible, ¿sí? Ahora estoy bien enfocado en la punta del coxis, haciendo un pequeñito círculo pequeñito. Pero todavía estoy haciendo un círculo, ¿sí? Estoy haciendo un círculo con la punta del coxis, hacia un lado y después hacia el otro. Y tenemos que tratar ahora de que el movimiento salga del tantien, ¿sí? Desde el centro del abdomen. Tratamos como que de conectar, sentir la energía en el tantien, llevarla a la punta del coxis, y es el tantien el que dirige el movimiento de la punta del coxis, ¿sí? No es tanto ya las caderas y la cintura, sino desde el centro del tantien, pequeñito círculo, ¿sí? En la tercera etapa del movimiento, al principio hacemos un movimiento que es más que nada horizontal. Podemos empezar a incorporar un movimiento más vertical, ¿sí? Que el círculo no es solamente así, no es solamente un círculo en este plano, sino que ahora la cadera va haciendo como un círculo que sube y baja, sube y baja. Y cuando voy hacia la izquierda, la cadera no solo va hacia el lado, sino que también va hacia arriba,
¿sí? Y hacia arriba. Cuando voy hacia adelante, hacia arriba también. Y cuando voy hacia atrás también va hacia arriba. ¿Sí? Es un movimiento más tridimensional, digamos. Entonces esas serían, vayan incorporando estos elementos a medida que van progresando. Al principio no traten, esto tiene que ir naciendo solo, ¿no? Cuando ya al principio la cadera va a estar tensa, va a estar relajada, el movimiento no va a ser fluido, porque esta zona es una zona que no ejercitamos normalmente. Solemos estar mucho tiempo sentados, incluso cuando nos movemos hacia adelante, a no ser que sean personas que bailen o que hagan algún ejercicio que implique movimiento de la cadera está por lo general tensa. O no ejercitamos todos los músculos que podemos, no ejercitamos todo el rango de movimiento que podríamos hacer. Entonces al principio, cuando querramos hacer rotación de caderas, va a costar. O sea, no va a ser tan fluido ni tan relajado. Vamos a notar que está tenso, que por ahí para un lado es más difícil que el otro, por ahí para la izquierda. Cuando queremos llevar la cadera a la izquierda es más jodido que cuando vamos a la derecha, o cuando queremos ir para adelante no va tanto hacia adelante. En fin, va a haber diferentes tensiones. Pero a medida que vayan haciendo el movimiento, eso se va a ir aflojando con el tiempo. Tienen que persistir. O sea, si esto lo hacen una vez, una hora, no van a ver mucho avance. Tienen que, si este es el ejercicio que les cuesta, tómenlo como ejercicio regular hasta que les resulte fácil. ¿Sí? Cuando esto les empieza a resultar fácil es que hicieron avance. Entonces pueden tomar esa medida con ustedes mismos. ¿Sí? Con todos los ejercicios es así. Tanto con los ejercicios que estamos viendo en esta etapa de fundamentales, como en los ejercicios principales, como en todo. Ustedes encuentran un ejercicio que les cuesta, ese es el ejercicio que tienen que hacer más. ¿Y cómo sé que estoy haciendo progreso? ¿Cómo sé que está funcionando? Fíjense cómo hacían el ejercicio cuando empezaron y noten cómo están haciendo el ejercicio después de un tiempo. ¿Sí? Es una comparación contra ustedes mismos, no contra otros practicantes, porque cada uno de ustedes tiene un punto de inicio distinto. Cada uno de ustedes es un mundo distinto. Entonces, es difícil comparar dos alumnos o dos personas. No se pueden comparar. Tienen que compararse contra ustedes mismos. Entonces, esa es la forma que pueden tomar como medida para saber si están progresando o no. ¿Y cómo elegir el ejercicio? El ejercicio que les cuesta más es porque es el ejercicio que tienen que trabajar más. Porque que les cueste más significa que hay más tensión, o hay menos chi, o esta área está más débil, ¿sí? Entonces, ténganse paciencia. Este ejercicio sale. Yo al principio, a mí estos ejercicios al principio me costaban un montón. O sea, no me salían, honestamente. Incluso el ejercicio que hicimos antes de relajarnos hacia adelante, yo no podía bajar. Tenía muy tensa la espalda. Y realmente noto un avance increíble el hecho de poder flexionarme, tocar con las manos el piso, con las piernas estiradas. Para mí es wow. Yo dije, cuando pude hacer eso por primera vez, dije, wow. Realmente fue una sorpresa, porque yo veía a otros practicantes hacerlo y yo decía, ¿esto por qué? No, este está hace años practicando, obvio que puede hacerlo. Yo nunca voy a poder hacer eso. Y sin embargo, con el tiempo de práctica, un día dice, uy, mira, lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, es persistir nomás, es persistir. Los efectos y beneficios. Bueno, como todos los ejercicios de esta serie, hay muchos efectos y beneficios. Este es un ejercicio excelente también. En primer lugar, y el más obvio, es que nos ayuda a relajar y abrir las lumbares. ¿Sí? Esto tómenlo con un grano, así con cuidado, ¿sí? Con pinzas. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Sí, ayuda, concentra el chi en esta zona, ayuda incluso a abrir. Hay un meridiano que cruza todos los meridianos, que es el vaso cinturón, que al hacer este ejercicio se estimula el vaso cinturón, nos ayuda a abrir y relajar las lumbares. Es cierto, pero el maestro Pang, más adelante, digamos, esto eran las instrucciones iniciales. Esto
este ejercicio tanto y el de las sentadillas, el maestro Pang nos decía, ayuda a abrir las lumbares, que tiene un grado de verdad. Pero, ¿cuál es el problema? Para abrir las lumbares necesitamos dos pares de movimientos, dos fuerzas. La fuerza vertical y la fuerza horizontal, ¿sí? Entonces, las sentadillas, por ejemplo, tienen esta idea de fuerza vertical, ¿sí? Porque estiramos, abrimos, elongamos las vértebras, pero nos falta el horizontal, que se compensa un poco porque nosotros, digamos, estamos llevando Mingmen hacia atrás y el perineo y el ombligo también hacia atrás a conectar con Mingmen. Entonces, eso tiene un efecto, pero no es tan buen efecto como cuando abrimos horizontal, cuando hacemos, por ejemplo, la unión de los tres centros, con los pies inclinados un poco hacia adentro, ¿sí? Pero no solo los pies inclinados, sino que estos pies inclinados hacia adentro se traducen en esta fuerza horizontal que abre la espalda, ¿sí? Entonces, esa fuerza más la horizontal, perdón, más la vertical, es la que ayuda realmente a abrir las lumbares. Entonces, este ejercicio es muy bueno para toda esta área, ¿sí? Cualquier problema de cualquier cosa que esté en esta área, este ejercicio es excelente, incluso a relajar y abrir las lumbares. Pero tengan en cuenta que tienen que trabajar también las fuerzas horizontales y verticales para compensar, para terminar de hacer un trabajo efectivo de abrir las lumbares. Después, otro beneficio es que nos ayuda a enderezar y movilizar Wei Lu. Wei Lu es la punta del coxis, ¿sí? Entonces, ¿qué significa enderezar? ¿Por qué enderezar? Porque algunas personas tienen esto de andar por la vida como sacando cola, ¿sí? Con Mingmen y sacando panza. Mingmen de esta forma, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esto, coxis no está hacia abajo, está hacia atrás, ¿sí? Está inclinado. Por lo general es tener una postura así sin hacerla adrede, ¿no? Uno va, y esa es si tu postura natural es, notas que tiene esto de como estar sacando cola, por lo general es una deficiencia de chi en el tantien inferior, porque cuando el chi es abundante, naturalmente empuja, ¿sí? El chi dentro del cuerpo empuja, entonces las lumbares naturalmente van a estar o rectas o incluso un poquito hacia afuera. Y la panza también un poquito hacia afuera y hacia los lados. Sí, esta zona es como que se infla cuando hay mucho chi. Y eso es excelente para la salud, ¿sí? Entonces, que nuestra postura naturalmente sea caminar, digamos, que esté esto hundido, significa que hay una deficiencia de chi. Y Wei Lu no va a estar apuntando hacia abajo, sino que va a estar apuntando en diagonal. Queremos que Wei Lu esté hacia abajo, por un lado, porque es una señal de que las lumbares están relajadas, pero Wei Lu es un punto muy muy importante para activar la energía yang del cuerpo, ¿sí? La energía del canal del vaso gobernador. Si Wei Lu está trabado, la energía yang del cuerpo va a estar trabada. Entonces esta persona va a ser una persona con falta de vitalidad, con cansancio, con un metabolismo bajo, con un montón de señales que el cuerpo no está activando, ¿sí? No hay energía, porque el yang está trabado. Entonces, hacer este ejercicio de girar Wei Lu y hacia adelante y hacia atrás desde Wei Lu, movilizar Wei Lu, flexibilizar Wei Lu, activa mucho la energía yang del cuerpo y es esencial para la vitalidad de una persona. Entonces, este es un punto muy, muy importante, es un efecto muy, muy importante de este ejercicio. Cuando podemos movilizar Wei Lu, la energía, como dijimos, la energía yang empieza a circular y el chi del cuerpo empieza a purificarse y a circular con más facilidad. Entonces, todo el cuerpo de repente se siente más liviano, más activo, ¿sí? Tenemos más energía para hacer cosas. Otro elemento importante de esta práctica es que nos ayuda a
tomar conciencia o a cerrar, entre comillas, el perineo. El perineo, como yo les comenté antes, que tenemos 12 meridianos principales, 2 de los cuales son vasoconcepción, desde aquí al perineo, y vasogobernador desde el perineo, todo por la columna, pega la vuelta hasta acá. ¿Sí? Entonces el perineo es un punto de conexión entre vasoconcepción y vasogobernador. Lo mismo que la boca, ¿sí? Por eso cuando estamos haciendo Qigong queremos que la punta de la lengua esté tocando el paladar para cerrar este circuito. Y es la misma razón por la cual queremos contraer un poquito el perineo y imaginarnos que lo llevamos a Migmen para cerrar este circuito, ¿sí? Naturalmente el perineo y toda esta zona son como puntos de escape del chi. Entonces, si nosotros no tomamos conciencia, puede ser que nuestro chi, estemos perdiendo mucho chi por esta zona, si se esté yendo hacia abajo. En vez de cerrar el circuito y volver a subir, baja por vasoconcepción, y en vez de pegar vuelta y subir por vasogobernador, como que sigue hacia abajo, y hay muy poco chi que vuelve a subir. Entonces estamos perdiendo mucho chi por el perineo. Entonces hacer este trabajo nos ayuda a tomar esta conciencia, nos ayuda a cerrar este circuito y a que el chi empiece a activarse, cerrar por este circuito con más naturalidad, y nos ayuda a preservar nuestro chi, y principalmente el chi de riñón y el chi del dantian inferior. ¿Qué más? Otro beneficio o efecto de esta práctica es que ayuda a abrir el dantian inferior, ¿sí? Y permite que el chi adquirido se acumule, se empiece a acumular aquí. Esto tiene que ver con el chi de riñón. Se considera el chi congénito, es decir, cuando nosotros nacemos, cuando somos concebidos, el óvulo y el esperma se juntan y comienzan el proceso de gestación. Esa energía y esta información queda en este área, ¿sí? Más allá de que las células se hayan desarrollado, el campo de chi que se formó y que guió todo el proceso de desarrollo está todavía aquí. Por eso hacemos tanto énfasis en esta zona, porque la información de lo que nosotros somos está todavía ahí activa. Entonces, si nosotros la energizamos, es una forma de regresar a nuestro estado más natural, ¿sí? Como que de volver a nuestro orden interno. Entonces, este área, y el chi de riñón en particular, se lo considera el chi congénito. Después tenemos el chi del pulmón, que lo consideramos chi adquirido, ¿sí? Es chi, energía que tomamos del aire o del cielo. Entonces, estos dos chi deberían mezclarse y nutrirse mutuamente. Sin embargo, y este chi es Sen Chi. Cuando el chi congénito es débil, no puede establecerse esta conexión entre el chi congénito y el chi adquirido. Entonces, no solo hay problemas de debilidad general en el cuerpo, también va a haber problemas de pulmón, porque no están pudiendo conectar. Entonces, hacer este trabajo nos ayuda a reactivar esta conexión, porque estamos fortaleciendo el área de riñón, el chi de riñón. Empezamos a abrir Wei-Lu, activamos la circulación del yang por el canal gobernador. Estamos haciendo todo este trabajo. Entonces, esto va a ayudar a que se restablezca la conexión entre el chi de riñón, chi de pulmón, y por eso este ejercicio es muy, muy bueno también para problemas de pulmón, no solo para problemas en este área, como por lo general se asocia, o los beneficios más normales o más remarcados de esta práctica es problemas reproductivos, urinarios, todos los problemas en esta área, ¿sí? Pero cabe remarcar que problemas de pulmón también pueden estar originados por problemas de deficiencia de chi de riñón. Entonces, este trabajo es muy bueno para problemas respiratorios también.